Voy a tratar de ir rápido para no retrasar más todo. Como bien dijo Horacio, yo voy a hablar en la zona donde yo me desempeño, donde hago mis ensayos, que es la zona centro de Córdoba. De eso voy a dar un pantallazo muy rápido sobre los principales problemas de maleza que tenemos, porque quiero pasar después más a mostrarles algunos ejemplos de ensayos para que vean el impacto que tienen en estas malezas y cuáles son las estrategias que nos parece que debemos plantearnos en la zona para que el manejo de malezas sea sustentable. Bueno, rápidamente, como les dije, les voy a nombrar algunas malezas. Estas son algunas de las más importantes que hay en la zona con tolerancia a glifosato. Muchas las deben conocer: Gomphrena pulchela, Gomphrena perennis, Borreria verticillata o botoncito blanco. Después tenemos las especies de Conyza, que nosotros tenemos principalmente Conyza bonariensis. Sumatrensis es muy poco lo que hay. Que hablamos de tolerancia porque si bien en la zona de Entre Ríos se ha confirmado biotipo resistente, nosotros lo que tenemos son problemas de tolerancia cuando hacemos aplicaciones tardías de la maleza en estado avanzado de desarrollo. Lo que es Chloris virgata, que es una maleza que a veces la controlamos con glifosato, otras veces no, depende del estado de la maleza y de las condiciones ambientales, y Ocucha o Parietaria debilis. Algunas de estas malezas, como puede ser Gomphrena perennis o Borreria verticillata, son malezas que al ser perennes y no haber muchas estrategias de control químico buenas, se complican. Básicamente vamos siempre a convivir con estas malezas durante el ciclo de cultivo, porque lo que tenemos son herbicidas de contacto que las queman, la parte aérea, pero nada que controle el rebrote y por lo tanto vamos a convivir con la maleza. De todas formas, a mí no me preocupan tanto estas malezas, si bien son difíciles de controlar, como sería un yuyo colorado, un sorgo de Alepo o alguna gramínea como la Leucinia, quinocloa, que tenga una resistencia múltiple a la cual no tengamos herbicidas prácticamente para hacer un buen control. Porque estas malezas, nosotros por lo que vemos, son menos competitivas y se puede llegar a convivir con el cultivo, mientras que con un sorgo de Alepo, con un yuyo colorado que no lo debemos controlar o con un lugar donde haya mucha gramínea es difícil, se pueden esperar pérdidas de rendimiento elevadas. Respecto de lo que son las resistentes a herbicidas, podemos hablar de lo que son las especies de Amaranthus. En lo que es Amaranthus palmeri en la provincia de Córdoba, en lo que es palmeri está principalmente en el suroeste, Vicuña Maquena, lo que es la zona de Río Cuarto. Hacia el sureste y hacia el centro de la provincia de Córdoba lo que predomina es Amaranthus hybridus, o lo que era antes llamado también Amaranthus quitensis, el ataco, que son biotipos resistentes a glifosato y inhibidores de ALS en su mayoría. Después tenemos otra maleza que todavía no se ha difundido tanto, pero que es un problema grave, que es Sinonia hirsutus, que es un pariente del gramón. Es una maleza perenne que, aun cuando la controlamos con graminicidas, rebrota y no sabemos si tiene alelopatía o cuál es el problema, pero donde no movemos la maleza, donde no hacemos una labranza en el rodal, es muy difícil lograr el cultivo, la implantación del cultivo. Sorgo de Alepo está diseminado por toda la provincia. El que está un poco más acotado todavía en superficie son los biotipos que son resistentes a glifosato y al oxifop-R-metil. Por suerte, ese biotipo todavía no se ha difundido tanto y es controlado con cletodin. Creo que por eso es que no se ha difundido tanto todavía. Es resistente al oxifop, pero no cletodin. Urocloa panicoides o el pasto colchón es una maleza que comienza a ser importante en el centro de Córdoba, pero su epicentro está en el norte de la provincia y hacia el norte del país. El este de Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán, esas son zonas con mayor presencia de Urocloa panicoide. El Leucinia indica es una maleza muy frecuente con resistencia a glifosato en nuestra zona. Hay mucha presencia en la zona centro de la provincia. Y luego Echinocloa colona, que es más importante en el este de Córdoba, y los biotipos resistentes también están predominantemente en el este. En el centro no hay tanto problema de resistencia a glifosato de esta maleza. Pasando ya un poco más a lo que son los sistemas y los cambios que creemos que se deben dar, uno de los problemas que hemos tenido en estos últimos años es que, aparte de haber aparecido numerosas especies con resistencia a herbicidas, se han dado algunos cambios en las fechas de siembra. Por ejemplo, maíz, que ha pasado la siembra de ser típica de lo que es septiembre o principio de octubre a fechas de siembra de diciembre. Cuando vemos
en esta diapositiva, fíjense, yo les puse a modo de ejemplo la dinámica de emergencia de 3 gramíneas muy comunes con resistencia a glifosato en la zona nuestra. Una sería Urocloa panicoide, que la tienen en línea azul, que explota en octubre, nace algo en noviembre y ya en diciembre casi no nace. Después tenemos Chloris virgata, que empieza a nacer en octubre y nace hasta mediados de diciembre. Y luego Leucina índica, que empieza a nacer en octubre y puede nacer hasta mediados de enero con flujos importantes. Lo que podemos ver es que el retraso de la fecha de siembra, por un lado, representa una ventaja, porque no coincide el ciclo de cultivo con los principales flujos de nacimiento de la maleza. Y eso podemos decir es una ventaja. Pero yo creo que en el mediano o largo plazo esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque en estos lotes estamos haciendo de 2 a 3 aplicaciones de graminicidas para poder controlar esas malezas, y el año siguiente vamos a soja y para controlar esas malezas volvemos a hacer 2 a 3 aplicaciones de graminicidas. Esto nos va a llevar en el corto plazo a una resistencia múltiple de gramíneas a glifosato y a graminicidas, que es realmente un problema grave. No solamente tiene este problema el maíz tardío, sino que también muchas veces los técnicos nos dicen que hacen aplicaciones de atracina en mayo para el control de malezas invernales, hacen otra aplicación de atracina en octubre y luego hacen una tercera aplicación de atracina en diciembre, lo cual es una locura desde el punto de vista de la rapidez con la que vamos a generar resistencia y también el riesgo de contaminación ambiental, ¿no? Otro problema que tienen los maíces tardíos es que desocupan el lote muy tarde, julio, agosto en algunos casos. En ese momento ya malezas como senecio plateado, rama negra son muy difíciles de controlar y en nuestra zona que no llueve en invierno están bajo un estrés hídrico muy importante. Entonces, bajo este escenario, una de las alternativas sería volver a siembras tempranas. Sabemos que hay una variabilidad interanual de precipitaciones en primavera en nuestra zona que hace que el rendimiento sea más variable entre años, pero también el potencial en los años buenos es mayor en siembras tempranas. Y una de las cosas que puede llegar a asustar es que cuando yo siembro maíz temprano, fines de septiembre, principios de octubre, estoy poniendo el cultivo a competir, nace el cultivo junto con todas las malezas. Pero sin embargo lo que estamos viendo es que tenemos buenas estrategias de control con herbicidas que tienen diferentes modos de acción y por lo tanto se puede manejar bien las malezas que tenemos con maíces tempranos. Entonces, como les decía anteriormente, lo que tenemos que solucionar, y coincidimos en eso con lo que dijo Marcetti, que un poco fue una apuesta en común con todos los especialistas que se hizo, es que hoy estamos frente a barbechos demasiado largos. No podemos tener 8 meses de barbecho, desde una cosecha de la soja en mediados de abril hasta una siembra en diciembre de maíz. Entonces, una alternativa para cambiar esto es volver a siembras tempranas de maíz, cuando se pueda, obviamente desde el punto de vista del agua va a haber que tenerlo en cuenta, porque es el factor más limitante hoy, pero en un futuro se pueden volver las malezas el factor más limitante, y reducir así el periodo de barbecho. Esto nos permitiría también, por ejemplo, colocar un cultivo de trigo detrás de un cultivo de maíz. Sabemos que puede haber inmovilización de nitrógeno y que vamos a necesitar quizás más fertilización nitrogenada, pero desde el punto de vista del agua, un maíz temprano es uno de los mejores antecesores de nuestra zona, y para el trigo el principal factor limitante en nuestra zona es el agua. Entonces un maíz temprano nos permitiría, por ejemplo, sembrar un trigo luego del maíz. Y unas preguntas que nos hacemos es, algunos técnicos nos dicen, sí, pero yo pongo maíz temprano y bueno, va muy lento, yo no sé si voy a poder controlar bien las malezas porque nacen durante todo el ciclo de cultivo. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que una vez que el cultivo ya tiene 7 hojas desarrolladas, las malezas no nacen o si nacen van a quedar ahogadas por el cultivo. Por lo tanto, no es que tenemos que controlar durante 3 meses las malezas. Y hicimos un ensayo que les voy a mostrar ahora unos resultados rápidos de yuyo colorado, resistente a glifosato y inhibidores de ALS, en donde había una densidad, fíjense, lo medimos en B7 del maíz, de 1130 plantas por metro cuadrado. O sea, una densidad altísima de yuyo colorado que estaba muy pareja en el ensayo. Cuando llovió a principios de octubre, aplicamos los herbicidas residuales y se sembró 2 días después, el 8 de mayo. Lo que les estoy mostrando ahí, algunos tratamientos eran solamente herbicidas residuales y otros tenían aplicaciones postemergentes también. La barra azul
es el control que tenía de Yuyo Colorado. Este es control cuando el maíz tenía 3 hojas desarrolladas. La barra azul es Atracina y Dual Gol, 100% de control, con 1130 plantas por metro, no quedó una planta. Lo rojo es Acurón 1 más Dual Gol, 100% de control. Lo verde es Adengo, que tuvo 90% de control. Es decir, hubo alguna que otra planta que se escapó, pero el control fue excelente. Lo que es la barra violeta es también Atracina más Dual, pero la diferencia es que en post-emergencia se hacía nuevamente Atracina, ya sea para darle más residualidad dentro del cultivo o si había algo de nacimientos para ver si podemos controlar lo que estaba nacido. Y la barra celeste y naranja son tratamientos que se pusieron Dual Gol, para que sabemos que tiene un control pobre de Yuyo Colorado, que naciera Yuyo Colorado y ver qué pasaba si solamente teníamos la estrategia post-emergente. En el caso de la barra celeste, el herbicida post-emergente que se utilizó fue Convey con Atracina, y en la naranja fue Atracina sola, 1 kilo de Atracina con aceite metilado. Este es el resultado más adelante, y lo único que quiero que nos concentremos es en los 62 días, lo de las barras del medio. Fíjense que tanto con una sola aplicación de herbicida residual, Atracina, o biciclopirone, que es el Acurón, llegamos a los 62 días con un 100% de control. Fíjense la eficacia con 1100 plantas por metro cuadrado. Y aún aquellos tratamientos que tuvieron mucho escape en post-emergencia, cuando la maleza fue tratada de 2 a 4 hojitas, en un tamaño oportuno, ya sea con Atracina, que es la barra celeste, o con, Convey y Atracina, que es la barra celeste, o Atracina sola, que es la barra naranja, con Atracina sola tuvimos 100% de control. O sea que de 1000 plantas no sobrevivió nada. Con esto le quiero mostrar que no le tengamos miedo a un maíz temprano, aún en lotes con alta infestación. Hay alternativas y es una posibilidad de reducir el periodo de barbecho. Fíjense que a los 84 días le bajamos un 10% de control a casi todos los tratamientos. ¿Por qué? Porque el maíz estaba en floración, se llenó de Yuyo Colorado en estado de cotiledón. Bueno, murió el 100% por competencia del cultivo. Llegaron todas las parcelas totalmente limpias a cosecha. Y pasando a las gramíneas, por ejemplo, la Leucina índica, también hay buenas estrategias de control para estas malezas. Por ejemplo, el biciclopirone, el Acurón 1 más Dual o Atracina más Dual son productos que andan muy bien en preemergencia. A veces, cuando no nos llueve bien o nos llueve mucho, puede pasar que haya escape. Bueno, hay alternativas post-emergentes en maíz temprano. Tenemos el Topramezón, el Convey, tenemos lo que es Equip, que para lo que es leucina chiquita andan muy bien. O sea, alternativas hay. Algunos productos no son baratos, pero tampoco es barato hacer 2 o 3 aplicaciones de graminicida y herbicidas residuales para llegar a una siembra tardía de maíz. Si decidimos sembrar el maíz en diciembre, hay que pensar cómo hacer para hacer menos aplicaciones de herbicida. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy. Y en esa línea estamos probando lo que son cultivos de cobertura. Ahora, cuando hablamos de cultivos de cobertura previo a la siembra de maíz tardío, tenemos que ver no solamente maíz tardío, también cuando vamos a hacer un cultivo de cobertura previo a la siembra de soja, hay que generar más información. ¿Por qué? Porque a diferencia de los herbicidas que yo aplico, maté, no maté, acá estamos modificando el sistema. Entonces, vamos a estar modificando la dinámica del agua, la dinámica del nitrógeno. Y es muy importante saber, tomar una buena decisión sobre en qué época vamos a sembrar el cultivo de cobertura, en qué época lo vamos a secar y qué cultivo de cobertura vamos a seleccionar. Este es un ejemplo solamente que les voy a mostrar para que vean el impacto que puede tener un cultivo de cobertura. Se sembró tarde, se sembró el 17 de mayo. Yo diría que hay que sembrar en abril, apenas cosechar la soja para evitar una aplicación y poder secar el cultivo de cobertura más temprano. Y, bien, se secó el 28 de septiembre, lo que es un poquito tarde. ¿Con qué se secó? Con glifosato y 2,4-D los cultivos de cobertura. Lo que ven en amarillo son todas las parcelas que se secaron en barbecho. ¿Y qué se hizo? Se aplicó Atracina en el barbecho largo, 1 kilo. Después no se hizo nada en primavera de herbicida residual. Y en las parcelas azules son las parcelas que se sembraron con vicia. Y lo que está en verde es una consociación de triticale y vicia. Una línea de triticale al lado de una línea de vicia distanciada a 17,5 centímetros entre hileras. Un problema que tuvimos es que cuando los cultivos de cobertura se secan en estado avanzado de desarrollo, por ejemplo cuando ya están llegando a hoja bandera, se hace difícil su control. Y encima, al haber consumido el agua útil en el suelo, están estresados. Entonces, por ejemplo, el triticale nos llevó con glifosato secarlo 40 días para morir. Y lo que fue la vicia, en forma consociada con el triticale, no la logramos matar bien. Fíjense, esta es una foto del 10 de noviembre
y esto es el 29 de diciembre. No sé si se alcanza a ver lo verde que se ve, es vicia. Si bien no es mucho porque el triticale la ahogó, hay que tener en cuenta cuando vamos a sembrar un cultivo de cobertura con qué lo vamos a secar. La vicia no es fácil de controlar. Cuando está en estado avanzado de desarrollo y encima mezclada con una gramínea que le hace efecto paraguas, puede ser muy complicado para controlarla. Fíjense el efecto que tuvieron los tratamientos de la supresión de malezas. Esto es biomasa al 23 de agosto, de malezas invernales. Claro, el barbecho químico, fíjense, el Lamium, la ortiga mansa, estaba limpio a fines de agosto en el barbecho químico porque habíamos puesto atracina que la controló muy bien. Fíjense, vicia se llenó de ortiga mansa. ¿Por qué? Porque la vicia tiene un crecimiento invernal muy lento y no es un buen competidor con las malezas invernales. Empieza a generar mucha biomasa en la primavera, en septiembre, pero ahí ya si la dejamos nos consume mucha agua y si la secamos nos aporta poca biomasa. Fíjense que cuando la secamos a fines de septiembre produjo 2.200 kilos de materia seca, mientras que una consolidación de triticale y vicia nos produjo 5.700 kilos, que eso nos va a suprimir mucho más la maleza. Como pueden ver, la mezcla de triticale y vicia no se diferenció de un barbecho químico con atracina, tuvo una excelente supresión del Lamium. Y parecido a Descurraina argentina o Altamisa colorada, fíjense que tanto en el barbecho con atracina como con vicia triticale había una muy baja biomasa de maleza, mientras que en el vicia había una mayor presión de maleza. Fíjense las fotos de este ensayo, todo lo que ven florecido ahí es ortiga mansa, Lamium prexicable en una parcela con vicia, donde no tenemos muchos herbicidas para ponerle que la puedan controlar dentro del cultivo. Y eso no sucedía donde había triticale con vicia. Las gramíneas son más competitivas, crecen más en el invierno y compiten mejor con las malezas invernales. Esto es lo mismo para el 29 de septiembre y lo que se ve marrón ahí en esa vicia son plantas de Altamisa colorada que ya estaban semilladas y entregándose, mientras que eso no se observaba en una consolidación de triticale con vicia. Y esto ya es en el verano. Lo voy a pasar medio rápido. Fíjense, Eleucine indica, es una maleza que tiene una respuesta muy marcada al cultivo de cobertura. Tenemos medido niveles de supresión con cultivo de cobertura arriba del 90%. Fíjense que para el 10 de noviembre la vicia había reducido, acá lo que se midió en vez de biomasa fue frecuencia, o sea, porcentaje del área que tenía presencia de la maleza, y densidad, donde había presencia de la maleza, la densidad que había. Y vemos que de un 84% de presencia de la maleza, de frecuencia en el barbecho químico, con un triticale más vicia, había un 19% del área con presencia de leucine solamente. Y la densidad pasó de 270 plantas por metro cuadrado de leucine a 2,4 plantas por metro cuadrado. Y fíjense en el Lamium plexicaule, ortiga mansa. Si bien es invernal, tuvo un nacimiento en primavera. Y ahí habíamos dicho que vicia no había competido bien con ortiga mansa. No, porque creció lento vicia. Pero cuando vicia ya generó la biomasa, el residuo que dejó en superficie inhibió la germinación de primavera. Fíjense, de un 97% de frecuencia en el barbecho químico, pasamos a un 4% con vicia, no nació ortiga mansa en primavera, o nació muy poco, y no nació nada en donde había triticale con vicia. Y algo parecido se ve en densidad. De 460 plantas, pasamos a no tener plantas de ortiga mansa con el cultivo de cobertura. Bueno, esto es un poco lo mismo. El Eleucine no lo vamos a mostrar. Vamos a Conisa bonaerense y rama negra, una maleza difícil de controlar. Fíjense, ¿qué pasó en el barbecho químico? Había un 5% de presencia. ¿Por qué? Se habíamos aplicado atracina. Y lo que pasa es que nació rama negra a salida del invierno e inicio de primavera. Bueno, la atracina no llegó hasta ese momento. Y controló parcialmente. Hubo algunas plantas que escaparon. ¿Qué pasó con las parcelas con vicia? Que es la B corta, ¿no? 64% tuvieron una alta presión de rama negra, mientras que en triticale y vicia no hubo directamente rama negra. Fíjense, estas son las parcelas de vicia, cómo se habían llenado de rama negra. Y un poco la conclusión acá es, digamos, la vicia puede ser un cultivo interesante, quizás en siembra más temprana, pero en siembra de mayo tiene un crecimiento invernal lento, no es un buen competidor con las malezas invernales, produce menos materia seca si no lo dejo llegar hasta un 90% de floración, y por lo tanto nosotros nos estamos inclinando más por ver hoy como cultivo de cobertura las gramíneas sembradas lo más temprano posible, quizás el centeno o ver el triticale, pero secado temprano para que no consuma tanta agua. Fíjense qué pasó con el agua.
partimos con 200 milímetros de agua útil a los 2 metros. ¿Qué costo hídrico tuvo? Bueno, se llevó la vicia 130 milímetros, es diferencia entre el barbecho y donde estaba la vicia. 130 milímetros no es poco en nuestra zona, con lo importante que es el agua. ¿Cuánto se llevó el triticale más vicia? 140 milímetros, todo el agua útil hasta los 2 metros. Ahora, a la siembra a fines de diciembre del maíz, se recuperó, pero no del todo. 65 milímetros de diferencia todavía quedaban. Y las lluvias, si tomamos de octubre a diciembre, fueron 300 milímetros, que es similar a lo que llueve en los 3 meses históricamente en Manfredi. Bueno, esto muestra la humedad volumétrica, o sea, dónde estaban las diferencias de agua entre el cultivo de cobertura o el barbecho. Lo que muestran los cuadrados llenos a la derecha es la capacidad de campo, la máxima capacidad de retención del suelo. Los cuadrados vacíos es la mínima capacidad, el punto de emergencia es permanente. Y las demás líneas son los tratamientos. Fíjense que el momento del secado, que es el gráfico del medio, los círculos es las parcelas de barbecho, tenían mucho más agua. Cuanto más a la derecha estoy del gráfico, más agua tiene el suelo. Mientras que las parcelas que tenían cultivo de cobertura habían secado totalmente el suelo hasta los 2 metros. Cuando vamos a la siembra de maíz al fin de diciembre, vemos que el agua se recuperó hasta los 80 centímetros, pero del metro hasta los 2 metros de profundidad no se había recuperado y había una diferencia de 65 milímetros. Fíjense, esto es el Leucine Indica al 25 de noviembre. Fíjense la presión de Leucine que había en una parcela de barbecho y fíjense con triticale. El efecto de la cobertura sobre esta maleza es muy, muy marcado. Y otro cultivo que nos puede aportar mucho en lo que hace la supresión de maleza es el trigo. Fundamental, todos los años que podamos hacer trigo nos va a ayudar muchísimo. Fíjense, a modo de ejemplo, esto es un lote que venía con un banco de semillas muy grande de yuyo colorado. Le sembramos trigo y lo que hicimos fue quemar una parte y otra parte dejarla con trigo. Hicimos dinámica de emergencia de yuyo colorado con y sin trigo. Y lo que podemos ver es que cuando estaba en inicio de llenado de grano el trigo, se dio el pico de emergencia del yuyo colorado. Bueno, el cultivo en pie hizo que se redujera en un 60% los nacimientos. ¿Ven la línea negra que está un 60% por debajo de los nacimientos? Pero aparte de eso, esos nacimientos que nacieron cuando estaba en inicio llenado el trigo, se murió todo. Y luego eso hizo que cuando llegáramos a cosecha del trigo limpios, pusimos un herbicida residual y fue suficiente para llegar limpio a cosecha de la soja. Si bien cuando cosechamos el trigo hubo un poco más de nacimiento, como pueden ver la línea negra ahí, en las parcelas que venían de trigo, que venían de barbecho, lo cual puede estar explicado porque las que no nacieron dentro del trigo quedaron dormidas y salieron de dormición luego cuando se sembró la soja. Fíjense en las parcelas, la densidad que había de yuyo colorado donde no había trigo, y fíjense cómo llegaron las parcelas con trigo limpias a cosecha. No siempre vamos a llegar así. Este era un trigo de 5.500 kilos, en nuestra zona lo normal son 3.000 kilos, pero es un cultivo que siempre nos va a ayudar en la supresión de malezas. Entonces, para terminar, el control de malezas no es sustentable hoy en los sistemas actuales de producción. Son necesarios cambios en los mismos y nosotros planteamos en la zona centro una reducción de los periodos de barbecho a través de la inclusión de trigo en la rotación, la siembra de cultivo de cobertura o el cambio de la fecha de siembra de maíz, como hablamos recién. Creo que son herramientas fundamentales para realizar un manejo integrado de malezas y un manejo sustentable en el largo plazo. Muchas gracias.